Hola, bienvenidos a otro segmento cristiano con Raquel. Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar con las iglesias del Apocalipsis o la Revelación. Ahora vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Esmirna pertenece a una de las 7 iglesias que Jesucristo le dicta a Juan para que él vaya y lea lo que Dios quiere de ellos. Pero esta se trata de una historia. Esta carta no es como las demás. En las demás cartas, por ejemplo, la carta de Filipina, la carta de Laodicea y todas las demás cartas que Jesús ha escrito, Él manda decir que tiene algo contra ellos. Y en esta situación, en la de Esmirna, no, es una carta muy corta, pero él no dice tengo algo contra ti, es la diferencia. Por eso de todas estas 7 cartas, iglesias o estrellas, nomás 2 están aprobadas por el Señor, que viene siendo la Esmirna es una de ellas y la Filipina. Entonces, las demás cartas sí hay creyentes, pero es la minoría. Y por eso ahora esto se trata de una historia de la Biblia, una verdad, es la vida. Este es una historia que habla de la vida de matrimonio, de la vida de noviazgo, de la vida familiar, de toda la gente que está en esa iglesia. Son judíos y creyentes. Por eso es que Jesús escribe esta carta, para que te ancles más en la vida del Señor. Acuérdense que todos tenemos una historia. Ahora con la pandemia, todo cambió, todo cambió. Nuestra vida diaria cambió. Y así está esta iglesia de Esmirna. Está complicada como nuestra vida. Pero como todo el tiempo y como todas las iglesias, hubo judíos que se rebelan contra el Señor. Pero Él es soberano. ¿Y qué dice Él? Yo te redimiro. Eres mío. Yo te voy a salvar. Yo te cambiaré. Pero esta historia es tan bonita y tan real. Viene de la Biblia. Él le dice a la iglesia de Esmirna que Él sabe lo que tienes. Él sabe por qué estás triste. Él te conoce. Mira, todo el tiempo la gente predica, no nomás cuando vas a la iglesia. La gente predica entre semana, la gente predica y habla, pero solamente cuando predican del Señor es cuando tú tienes que poner atención, porque la gente predica y habla cosas que no deben. Esta carta es para la gente y para nosotros, para la vida diaria. En otras historias, Dios no está mencionado, pero en la Biblia, Dios es es la persona que se menciona más. Pero la otra historia es una historia que puedes resbalar, es una historia que puedes caer.
Pero nosotros, los cristianos que tenemos una relación con Jesucristo, tenemos un tipo, y toda la gente que también no es cristiana, tienen un tipo, una apariencia que va con tu educación. Y financieramente, esta iglesia de Esmirna no era pobre, tenían dinero, tenían mucho dinero. Sin embargo, la gente, los judíos que creían en el Señor, estaban pobres, estaban pobres. ¿Por qué? Había mucha gente que estaba leyendo la historia equivocada. Gente como tú y yo se chupaban y seguían con esas historias. Se iban por el mal camino porque ya no estaban creyendo en el Señor. Entonces, muchas veces dejamos de creer en el Señor porque a esta iglesia lo único que Jesús menciona es que te vas a enfermar y que eres pobre y que vienen cosas peores. ¿Peores? Dice la iglesia. Acuérdate que las 7 iglesias son del Apocalipsis, de la Asia, y ahora están en el Bajo Turquía. Si tú vas al Bajo Turquía vas a encontrar las 7 iglesias. Pero mucha gente ya se les olvidó la historia, la mejor historia del mundo. Entonces, ¿qué dice Dios? Vas a experimentar el dolor. Vas a experimentar el dolor y vamos a hablar de dolor, de tu vida. El dolor viene en diferentes tipos, de diferentes maneras. Dudo que nadie que me está escuchando no haya sufrido dolor y que no entienda el dolor. Muchos tenemos un dolor físico, otros emocional, otros de relación, otro dolor es que te ignoran, otro dolor es que se olvidan de ti, te mienten, te dejan olvidado, te traicionan. Y realmente estás lisiado. Por eso yo muchas veces, para yo aliviarme mi dolor, yo me voy a los salmos y le suplico al Señor con todo mi corazón que me quite ese dolor que yo tengo, esa pena que yo tengo. Le he rogado. Yo te digo que cuando tú tienes ese dolor fuerte, tienes dudas y por eso se te va la fe. Se te va la fe porque entre más te duele y más oras al Señor que te quite ese dolor y no te lo quita, ahí es cuando cambias y te vas por el camino equivocado. Pero tú no sabes que tú tienes que aceptar tu dolor y saber vivir con él. No tengas miedo, hay peligro si tú te vas del otro lado. Tú tienes que seguir al Señor aunque estés enfermo, aunque te duela tu corazón, hasta el punto de la muerte. Tú sabes, la gente ahora en este mundo estamos locos, somos curiosos, somos forenses, fuimos extraños. Entonces,
Vamos a leer el Apocalipsis 3, del 2 al 8. El Apocalipsis 2, del 8 al 11, dirigida a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No te des por vencido. Ten fe, aunque sea hasta el punto de la muerte. Yo ojalá que mi esperanza es que tú entiendas lo que es el dolor. Y si no tienes dolor ni has pasado por esto que mencioné, entonces qué bueno, pero eres la minoría, porque viene tribulación, pobreza, pero eres rico. No tengas miedo, ten la fe, porque yo al último te daré la corona. Y pues es un resumen de lo que dice la carta a la iglesia de Esmirna. Porque tú vas a pasar por muchas pruebas, por pruebas que van a ser abrumados para ti. Pero tú persevere. Sabes que yo a veces estoy admirada de por qué las cosas tan pequeñitas que pasan en la iglesia, te vas. Hay mucha gente que se va de la iglesia por cosas que no. Y en esta época ese no era el caso. Dice Jesucristo: ora por tu fe, sé sólido hasta el punto de muerte. ¿Dolor? ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es, en versículo 8, que dice: ángel, tú mensajero pastor, conozco tu tribulación, sé tu presión, sé tu estrés. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Tribulación. Hay gente que se dedica a hacer manzanas, y pues antes, ahora tenemos máquinas, ¿verdad? Pero antes las aplastaban, les comprimían. ¿Y qué salía? Jugo. Y te lo tomabas. Así estamos a veces. Esa es la presión que sentimos. Tú quieres salirte de eso, pero no puedes, porque tú no puedes solo. Tú necesitas al Señor. Tú necesitas a Él al lado tuyo todos los días. Vas a pasar por muchas pruebas, Esmirna, dice Jesucristo. Mucha presión. Tienes que tener cuidado que cuando tú estés comprimido, esa fe no se te vaya, no se te vaya.
Dice Jesucristo, yo conozco tus lágrimas, lo sé, conozco cuando te mienten, lo sé, sé cuando te malinterpretan, yo lo sé. ¿Y sabes qué? Sé que te está pasando porque me sigues a mí, dice Jesucristo. ¿Dinero? Yo sé que eres pobre. Y a veces dices, bueno, iglesia de Esmirna, ¿cómo le voy a hacer para mantener a mi familia si no tengo 2 centavos? ¿Y por qué eres pobre? Pregunta Jesús. Eres pobre porque los mismos judíos han traicionado la fe. Por eso eres pobre, porque no te dan trabajo. Esmirna es rica, tiene economía, pero los no creyentes, los judíos que no creían en el Mesías, no te dan trabajo, no te dan trabajo y los romanos te odian. Pero tú tienes que hacer fe, porque yo proveeré. Entonces sí, estás desesperado, hijo mío, te veo, ya no te dejan ir a orar a la sinagoga, te corrieron de allí, lo veo, lo veo. Pero sabes qué bueno que te corrieron, porque ahora la gente que va a esa sinagoga, ahora le ora a Satanás. Así que tú, sé creyente y sígueme. No te vayas por el camino equivocado. Tú piensas que eres pobre, pero eres rico, porque crees en mí. Yo valoro, eres mío, te dejaré libre, porque tú eres hijo de Dios, tendrás paz y eres rico, aunque dices que eres pobre. Y los ricos se olvidaron de ti y te echaron de la sinagoga, Esmirna. Pero no importa, ellos hacen blasfemia. Ellos dicen, ¿para qué creo en el Señor si todos estamos enfermos? Hay que seguir el otro camino sin darse cuenta que están siguiendo a Satanás. ¡Wow! ¡Qué triste! Vas a tener turbulencia. La gente va a hablar de ti. Van a decir lo que piensan de ti. Por eso te rechazan. Jesucristo dice, los romanos no te quieren. Ellos le oran a Satanás. Interesante. Por eso es que los echaron, pero no importa. Dice Dios, Jesús, yo lo sé. Yo sé lo que te están haciendo. Yo sé por lo que estás sufriendo. Y la sinagoga pertenece a Satanás. La blasfemia. Búscalo en la Biblia. Ahí lo dice. ¿Y qué dice en Romanos 2? ¿Qué dice Pablo? Judíos no es una religión por fuera, pero estás circuncisado en tu corazón. Si tú amas al Señor con tu corazón, no necesitas seguir a ese grupo. Tú eres la gente escogida del Señor. No debes de enseñar una cosa que eres una persona por fuera, sino que a ti Dios te revisa por dentro. Y tu corazón pertenece al Señor. ¿Y qué dice en Romanos 9:6? Todo Israel no es Israel. Y en Juan 8, ¿qué dice de los judíos? Aquellos religiosos, seguidores, que según ellos estudian la palabra, atacan
y atacaron al Señor en el tiempo de que Jesús estuvo en la tierra. Los fariseos, cuando se los toparon, Jesús les preguntó algo. Bueno, y si no creen en mí, entonces ¿en qué ustedes creen? Y ellos le contestaron, ¿qué te pasa? Nosotros somos descendencia de Abraham. Y luego Jesús les contesta, bueno, yo estoy aquí, pero yo no escogí estar aquí. Mi padre me mandó y yo le hago caso a lo que mi padre dice. Entonces, si ustedes son hijos y descendencia de Abraham, ¿por qué no hacen y siguen a Abraham? Y por eso es que ellos siempre estaban así, porque contestaban una cosa y Jesús les decía, eso era antes, ahora es otra cosa. Jesús, Dios, el Mesías, lo están viendo, pero ustedes no me reconocen. Eso era lo que el mensaje. Y dice, yo sé que tú me buscas para matarme, porque eres el diablo. En Galatas 3:29, ¿qué dice Pablo? Aquel que es descendiente de Abraham sigue las promesas. Está bien, te echaron de la sinagoga porque crees en Cristo. Si tú ahorita estás pasando por turbulencias, yo lo sé. Mira, una historia de la vida real. Conocí una pareja que tenían 3 niñas y se iban del este al oeste. Llevaban una troquita, esas que rentas, una yujo, para cargar tus cosas. Y ellos gastaron su último centavo en eso. Y se toparon con un pastor comiendo. Y les pregunta el pastor, oh, veo que van de viaje. ¿A dónde se dirigen? Y les dice ellos, no, es que dejamos nuestra vida porque tenemos un poquito de dinero. Yo estudié para ser ministro, voy a Texas a abrir una iglesita. Mi esposa va a enseñar en la escuela de los domingos y de los miércoles. Nuestras hijas van a ayudar y llevamos todo lo que Dios quiere y lo vamos a hacer. Y yo por dentro dije, qué bien, qué bonito plan tienen, les dice el pastor. Y luego dicen ellos, entonces ¿por qué no ora por nosotros? Y luego dice el pastor, cuando él pensó ya en orar por ellos, dice, ellos no saben en lo que se están metiendo, Dios mío, pero voy a orar por ellos. Y empezó a orar y dijo, Dios mío, este proceso por lo que ellos van con muy buenas intenciones y piensan que ser un ministro es una vida muy fácil. De todos modos, yo oro para que su matrimonio les vaya bien, para que todos sus planes salgan. Pero cuando ellos estén de dolor y con dolor y confrontan problemas, ayúdalos. Ayúdalos porque yo sí sé cómo trabajas y ellos no. Porque tú a veces nos castigas, pero nos estás purificando y ellos no van a entender. Ellos van a entender que ellos se van a enfermar y van a tener dolor porque tú no los quieres allí, pero eso no lo es. Ayúdalos, te lo pido. Y ahorita la gente está batallando tanto, está en cirugía, está en dolor. Te pido que a ellos, cuando pasen por eso, los ayudes. ¿Y sabes qué dijo el pastor? Y eso se lo digo a toda la gente. En el nombre de Jesús. Amén. Ese proceso que tú tienes de tristeza se va a curar, pero se va a curar y va a parar un día porque Dios va a decir, ya estuvo bueno, vas a dejar de sufrir porque yo ya te purifiqué,
Y quiero que seas más como Jesús y menos como tú. Y por eso mucha gente se va, porque no tiene la paciencia ni la creencia. Porque tú debes de creer en el Señor, en las buenas y en las malas. Y ahí es donde de verdad se sabe a quién tú sigues. Por eso dice Jesús, no, se termina el dolor. Y en el versículo 10 del Apocalipsis, ¿qué dice? Blasfemia, sufres. El diablo te va a llevar a prisión 10 días y te va a meter otra historia, porque eso es lo que él hace. Él cuenta mentiras y por eso te olvidas del Señor. Te olvidas del Señor. Pero en Juan 8, si tú lo lees, va a decir que la agenda de Satanás es mentir, pero la agenda del Señor es quitarte el dolor, porque te ama. Pero Él te pone a prueba porque Él quiere que seas más a semejante Jesucristo. Así que sí, si vas a entrar a la cárcel 10 días, vas a sufrir mucho, pero ahí es donde Él te va a sacar y va a decir, tú perteneces a mí y yo te daré la corona. ¿Y qué dice en Santiago 1:2? Considera felicidad en las pruebas y en las tribulaciones que tú pasarás. Porque tienes que saber que solamente están viendo si tienes fe. Es una prueba. Y vas a pasar por mucho dolor, pero estás en la agenda del Señor. Porque Dios es soberano. Y quitará tu pena y tu dolor. ¿Y qué le dice a la iglesia Jesucristo de Esmirna? El diablo, Satanás, va a salir y te va a meter a prisión por 10 días y vas a tener tribulación. Jesucristo no piensa que la iglesia de Esmirna es una iglesia que sufre. Simplemente le dicta a Juan para que lea la carta. Y la gente dice, bueno, si nos van a tener 10 años en la cárcel, y de aquí que llegó la carta, pues ya serían nomás 5, ¿verdad? Pero dice el Señor, conmigo no juegues, yo soy tu soberano, y vas a sufrir 10 días cuando te llegue la carta. Y allí te va a tener Satanás. Pero cuando yo estaba chica, yo me acuerdo que antes yo pensaba que había una guerra espiritual. El Dios contra el diablo, peleaban por ti, por tu espíritu todos los días. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Sabes por qué? Porque el infierno le pertenece al Señor. El diablo no hace nada sin permiso de Dios. Y por eso es, ¿qué decía Martin Luther King? Él decía, hasta el demonio pertenece al Señor. Y es verdad. A ver, ¿qué pasa cuando Satanás te mete en la cárcel? Qué bueno, la destruí, lo destruí, va a ser mío. Pero ¿qué dice Jesús? Yo te purificaré y te llevaré conmigo si perteneces fiel. Así que Él no gana. Jesús es el que siempre ha ganado, ha triunfado. Póntelo en la mente. Pero si tú te vas del otro lado de la historia, te quedarás allá.
Fíjate que Satanás no es el que reina el infierno. Todos creemos que sí, pero el que reina el infierno es Dios. Y el que te manda el dolor es Dios. Y el que te manda a la cama es Dios. Para que cambies. Para saber, te está probando. A ver si te vas al cielo o te quedas allí en el infierno. Es muy difícil de tragarte esto que te estoy diciendo. Pero Dios es pacífico y tiene paz, me da paz y me ama. Y yo debo que esperar. Mi dolor me lo quitará. Yo creo en Él. Yo descanso en el Señor. No puedo abrir mi boca cuando estoy doliendo. No puedo gritar ni llorar porque lo tengo a Él. Creo en Él. El dolor, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Me va a recordar de mi fe. Pero, ¿sabes qué? Ese dolor es limitado. No va a ser para siempre. Y Él va a decir, suficiente. Ya cumpliste. Y un día vamos a entender. Vas a tener un tremendo gozo cuando te pongan la corona. En verso 10. Ten fe hasta la muerte. Sigue creyendo porque te voy a dar la corona. ¿Y cuál es la segunda muerte? Lo dice en Revelaciones y en el Apocalipsis. ¿Sabes cuál es la segunda muerte? Es el infierno. Esa es la segunda muerte. Quédate en fe hasta la muerte, porque todavía hay esperanza. Todavía hay un futuro. Nosotros los cristianos hacemos mucho el error de decir, no, pues el cielo se va a parecer aquí a la tierra. Todos los cristianos pensamos que el cielo se va a parecer aquí a la tierra, pero no es así. Entonces necesitamos que ser bien fieles. Y luego dicen que nos ganaremos el infierno si no seremos fieles. Y luego hay gente que dice, o personas educadas que dicen, que han estudiado mucho, dicen, has nacido una vez y te vas a morir dos, ¿verdad? Naces de tu madre, pero vas a morir dos, la primera y la segunda, que es el infierno. Y luego dicen, naces dos veces, una física y la otra, pues metiéndote al agua y siéndote cristiano, y te morirás nomás una. Yo soy soberano. Yo soy el que aprieto la manzana y saco el jugo. Yo sé que estás pobre, Esmirna, pero no te das por vencida, ni por vencida, iglesia, porque te estoy probando, te estoy purificando. No te des por vencida porque te daré la corona, esa corona que demuestra que eres mío, que fuiste escogido por mí. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Morí, sobreviví y ahora vivo. Conquisté la muerte. Y si tú lo crees, te daré la corona. Hermanos, esta iglesia se va al cielo porque han sufrido mucho. Y los no creyentes judíos eran la minoría. Claro que estamos hablando de los cristianos, no de los romanos o del mundo. Ellos
ellos no quieren nada con el Señor. Ellos no conocen al Mesías. Pero nosotros sí, y sabemos que Él ha hecho algo por nosotros. Pero nunca, nunca te quejes cuando te enfermes, porque tienes que seguir creyendo en el Señor y darle gracias, como lo hago yo todos los días, porque yo ya estoy viviendo extra en este mundo, pero estoy tratando de ser fiel para tener esa corona. Entonces, hermanos, con esto me despido. Dios los bendiga. Y aquí estaremos en otro segmento cristiano con Raquel. Nos queda una iglesia más. Y de las 7, nomás se quedan 2. Y entonces, bendiciones.